¿Qué tal, jóvenes? Vamos a aplicar las ecuaciones de la ley de Ampère y de la ley de Biot-Savart para diferentes problemáticas en las cuales nosotros queremos determinar el campo magnético producido por conductores en los cuales circula una corriente eléctrica. Nosotros sabemos ya, lo hemos trabajado, y sabemos que para un conductor recto la inducción magnética es igual a mu subíndice 0, intensidad entre 2pi r. ¿Sí? Para una espira, sabemos que la inducción en el centro de la espira, otra vez, es mu subíndice 0 y entre 2r. Para una bobina, ¿sí?, es exactamente la misma. La única diferencia es que le vamos a incrementar el número de espiras entre 2r. Para un solenoide, ¿sí?, la inducción magnética es mu 0, mu r, ni entre l. Si el solenoide es de núcleo de aire, bueno, pues recordemos que la permeabilidad relativa del aire es 1, por lo tanto, pues ahí la cancelamos, ¿sí? Y de un toroide, dijimos que la inducción magnética va a ser igual a mu 0, mu r, ni entre 2 veces pi radio medio, ¿ok? Entonces, estas son las ecuaciones que surgen de la deducción de las fórmulas o de la ley de Biot y Savart, así como la de Ampère. En este ejercicio nos dice que tenemos dos conductores rectos que se encuentran a una distancia de 15 centímetros entre sí. Conducen 12 y 8 amperes, ¿sí?, de intensidad de corriente en cada conductor respectivamente. Si la dirección de la intensidad se indica en la figura, aquí vemos que el conductor 1, su intensidad va hacia arriba, y que el conductor 2, la intensidad va hacia abajo. Dice que determinemos la inducción magnética en el punto P. Y ese punto P, pues va a ser afectado tanto por el conductor 1 como por el conductor 2. Recordemos, muchachos, que la inducción magnética es vectorial, es un vector, ¿ok? Entonces, pues como va a circular una corriente eléctrica, vamos a aplicar la regla de la mano derecha para saber cómo va a ser ese campo magnético. Entonces me dice que el dedo pulgar, formando un ángulo de 90 grados con los demás dedos, vamos a apuntar la dirección de la corriente. Aquí está. Y los demás dedos, abrazando al conductor, me van a indicar el sentido de giro. ¿Eso qué quiere decir? Que este conductor tiene un campo que va así. Así, ¿ok? Bueno, pues entonces, lógicamente, pues, este conductor, su campo magnético abarca un determinado espacio y seguramente va a abarcar y va a pasar por este punto, en donde va a tener, pues lógicamente, lo mismo, ¿sí?, la misma dirección, o sea que en este punto el campo eléctrico va a entrar. Como es un vector, lo representamos por medio de una crucecita, ¿sí? Así se representa cuando entra el pizarrón, porque es la parte final de la flecha. En este otro caso, la corriente eléctrica va hacia abajo. Mi dedo pulgar y los demás dedos van a abrazar al conductor, indicándome el sentido de giro. Entonces, también es hacia acá. Este es el campo del conductor 2 y este es el campo del conductor 1. Entonces, en este punto, pues vamos a tener un campo del conductor 1. Vean algo curioso. También aquí va hacia adentro. Entonces aquí también va a tener una flechita el campo 2. Como se trata de dos conductores rectos, la ecuación que yo debo de utilizar es esta que tengo aquí.
para poder determinar la inducción magnética. Entonces nosotros, pues, aplicando la ecuación, vamos a determinar el campo del conductor 1, el cual me dice que el campo de 1 pues va a ser igual a mu 0, ¿sí? La intensidad de corriente entre 2pi r. ¿Por qué r? Bueno, pues porque aquí, bueno, pues no lo voy a dibujar tan grande, pero el campo tiene círculos concéntricos, de tal manera que esta distancia que está aquí va a ser mi radio. Y alrededor de todo este círculo, sí va a generar una determinada inducción magnética. Lo mismo va a pasar aquí. En el otro conductor, esta distancia va a ser mi radio. ¿Sí? Y entonces, otra vez, todo un círculo completo de ese radio alrededor del conductor, pues vamos a tener una intensidad de campo magnético. ¿Ok? Bueno, entonces, sustituyendo valores, pues vamos a obtener aquí que mu 0 es igual a 4pi por 10 a la menos 7 Weber sobre amper por metro, que multiplica a una intensidad de una corriente del conductor 1 de 12 amper. Y todo eso dividido entre 2 veces pi por el radio. 9 centímetros, pero recuerden que nosotros debemos de trabajar en el sistema internacional, por lo tanto convertimos esos 9 centímetros a metros, y eso es igual a 0.09 metros, ¿ok? De esta forma. Entonces, ¿a qué va a ser igual este producto? Bueno, pues vamos a la calculadora y aplicamos estas operaciones, en donde me dice que es 4 pi, acuérdense, no pongan el valor de pi, sino pongan todo pi, el símbolo de pi, que multiplica por 10 a la menos 7, o bien 1 por 10 a la menos 7. Depende aquí las calculadoras cómo lo pueden calcular. Todo eso multiplicado por 12 amperes. Y va a estar dividido, ponemos entre, abrimos un paréntesis, 2 shift pi por 0.09. Y eso me va a dar, ahora aquí, fíjense, este que está aquí, lo puedo cancelar aquí. Y me va a dar 2.66 por 10 a la menos 5 Tesla. ¿Por qué Tesla? Bueno, pues aquí vemos que este amper con este amper se cancela, ¿sí? Pero aquí me quedan este metro por este metro, van a terminar multiplicándose de tal forma que me quedan Weber sobre metro cuadrado. Y entonces Weber sobre metro cuadrado son Tesla. ¿Ok? Bien. Ahora hacemos exactamente lo mismo, pero pues vamos a determinar el valor de la inducción magnética 2, la cual va a ser igual a mu 0 por la corriente 2 entre 2pi y su radio. Entonces, ¿esto a qué va a ser igual? De la misma forma que en el primer caso. 4pi por 10 a la menos 7 Weber sobre amper por metro. Todo eso que multiplica ahora a 8 amper. Y va a estar dividido entre 2pi el radio. ¿Y cuánto vale el radio aquí? En este caso vale 6 centímetros. Pero centímetros no me sirve, lo tengo que convertir a metros. 0.06 metros. Este pi con este pi se cancela, y entonces me queda que es 4 por 10 a la menos 7, que multiplica a la corriente, que en este caso son 8 amperes, y esto a su vez pues va a estar dividido entre 2 por 0.06, ¿sí? Y eso va a ser igual, y entonces me da aquí que es también 2.66 por 10 a la menos 5 Tesla. ¿Sí? Ahora bien, son vectores. Y entonces los dos vectores entran. Por lo tanto, la inducción resultante pues va a ser la inducción magnética 1 más la inducción magnética 2. ¿Por qué? Pues porque son dos vectores paralelos. Los dos vectores, si hagan de cuenta,
que en ese punto están así. Entonces se suman y se convierte en uno solo, ¿sí? De tal forma que la inducción total en el punto P va a ser igual a 2.66 por 10 a la menos 5 más 2.66 por 10 a la menos 5 teslas, ¿sí? Eso va a ser igual a la inducción magnética resultante a 5.32 por 10 a la menos 5 teslas, ¿sí? Y es algo importantísimo, ¿eh? Yo tengo que indicar que entra o va hacia adentro del pizarrón. Si no lo quieren ver así, entonces tenemos que ponerlo de esta manera, indicando que está en el eje de las zetas, o bien con un vector unitario K, ¿sí? K negativo. ¿Por qué negativo? Bueno, porque está en el eje K, ¿sí? Y va hacia el eje negativo. Si nosotros lo queremos ver, este es mi eje XY y el que sale de aquí, K, ¿sí? Pero el vector va hacia atrás. Esta es mi inducción magnética resultante. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Aquí tenemos otro problema en donde tenemos ahora un toroide. Pero recordemos que para la ecuación que nos ofrece la ley de Ampère o bien la ley de Biot-Savart, para un conductor recto es la inducción es igual al producto de la permeabilidad en el vacío por la intensidad entre 2pi radio. ¿Por qué radio? Porque es la circunferencia, una circunferencia donde se va a observar la inducción magnética constante. Si para una espira, si yo quiero saber la inducción magnética en el centro de la espira, entonces va a ser igual a mu0 I entre 2R, ¿sí? Radio. ¿Qué radio? El radio de la espira, ya sea mayúscula o minúscula, como guste, ¿sí? Para una bobina es exactamente la misma, solo que ahora le vamos a aumentar el número de espiras, N, entre 2R. Para un solenoide, la inducción magnética es igual a mu0, mu-r, N-I entre L. Y para el ejercicio que vamos a hacer ahorita, que es un toroide, ¿sí? O un anillo de Rowland. Entonces la inducción magnética va a ser igual a mu0, mu-r, Ni entre 2pi Rm. ¿Por qué? ¿Por qué radio medio? Bueno, pues porque ustedes pueden observar aquí, esta figura tiene un radio interior y también tiene un radio exterior. De tal forma que nosotros tenemos que trabajar con el radio que está en la parte media. Por eso aquí me dice que tiene un radio medio de 30 centímetros, o lo que es lo mismo, 0.3 metros, convertido a metros. ¿Ok? Por este va a circular una corriente de 120 miliamperes y va a tener aquí, fíjense bien, vamos a verlo esta parte de acá, vamos a marcar pensando que esto es 1 centímetro, dice ahí que tiene 150 vueltas, o sea que por cada centímetro va a tener 150 vueltas. Entonces nosotros debemos de saber cuántos centímetros tiene el perímetro de ese radio medio. Entonces, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que encontrar el perímetro. Y el perímetro se obtiene con la ecuación 2pi r, ¿sí?
o pi por diámetro, también es lo mismo. ¿Por qué? Pues porque 2r es el diámetro. Entonces, en este caso, el perímetro pues es igual a 2 veces pi por r, que es igual a 2 pi por un radio de 0.3 metros. Y pues vamos a ver que ese perímetro va a ser igual, ¿sí? Tenemos aquí nuestra calculadora, 2 por pi. Acuérdense que tenemos que poner pi completo por 0.3. Y entonces eso me da 1.884 metros. ¿Ok? Metros. Pero si por cada centímetro entonces, nosotros vamos a ocupar que el perímetro es igual a 2 pi por radio. Eso es igual a 2 por pi por 30 centímetros. ¿Sí? Vamos a la calculadora y entonces ponemos que es 2 pi por 30. Y eso me da 188.495 centímetros. De tal forma que si por cada centímetro tiene 150 vueltas, el número de vueltas va a ser perímetro, ¿sí? Por las vueltas por centímetro. Se dice por, pero se escribe sobre. Y entonces, si yo tengo aquí que esto va a ser igual a 188.495 centímetros, pues lo voy a multiplicar por, que es el perímetro, por 150 vueltas, ¿no? Y entonces, ahí, ¿sí? Ahí voy a, por cada centímetro va a tener 150, pues entonces voy a obtener esa multiplicación y me va a quedar que es 188.495, ¿sí? Por 150. Y entonces voy a tener un número total de vueltas de 28.274.25 vueltas. Ahora bien, ya tengo el número de vueltas, ¿sí? Ahora, pues, para calcular yo la inducción magnética en un toroide, pues es igual a mu0, mu-r, ¿sí? Ni entre 2 pi radio medio, ¿sí? Pues sustituimos en esta ecuación. Sabemos, por ejemplo, que está en el aire, o bien que mu0 es igual a 4 pi por 10 a la menos 7 Weber sobre amper por metro. Entonces aquí ponemos 4 pi por 10 a la menos 7 Weber sobre amper por metro, que multiplica a la permeabilidad relativa, que es esta y que no tiene unidades, 120 por 28.274.25 vueltas. Y esto por una corriente de 120 miliamperes, o sea, 120 por 10 a la menos 3 amperes. Todo eso dividido entre 2 pi por el radio medio, que es 0.3 metros. Este pi con este pi se cancelan y me queda que la inducción magnética en el toroide va a ser igual a, pues ponemos aquí 4 por 10 a la menos 7, que multiplica por 120, y esto a su vez por
1274.25 y una corriente por 120 por 10 a la menos 3. ¿Sí? Todo eso va a estar dividido entre 2 por 0.3. ¿Sí? De tal manera que la inducción magnética pues va a ser 0.271 Tesla. Si veamos, bueno, aquí no puse las unidades, pero con este se cancela, ¿sí? Y me queda Weber sobre metro cuadrado, que son Teslas. ¿Estamos de acuerdo? Espero haya quedado claro.